al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Otra vez, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Vamos otra vez. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Última vez, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Buenas noches, queridos hermanos de nuestras iglesias en Honduras. Nuevamente, nuestro miércoles de enseñanza. Aquí estamos para poder compartir con ustedes acerca de la palabra de Dios a nuestras iglesias en Tegucigalpa, Comayagua, Ciguatepeque, Puerto Barrios y San Pedro Sula. Comayagua, también tenemos en Copán. Y hay otro lugar ahí que no recuerdo, pero sí se reúnen los hermanos ahí. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenidos. Buenas noches, buenas noches. Es un gusto. Se escucha un eco, ¿no? ¿Ok? Ok, bueno, es un gusto realmente estar con ustedes. La verdad que siempre es alegría. Mes de agosto ya. Ya el octavo mes del año. Se nos va el año 2024 y ya hemos avanzado 8 clases. Hoy empezamos una nueva serie. Felices, hermanos que están en todas partes, en Azacualpa, hay muchos lados, nos hemos dado cuenta, en Tela. Y de veras, gracias por sintonizarnos, gracias por conectarse. Estamos muy felices y esperamos que hoy sea un tiempo de mucho, pero mucho provecho, papá. Sí, claro, y como decía Eduardo, comenzamos una nueva serie de clases y es importante porque la iglesia ha seguido avanzando y hemos recibido mucha retroalimentación de hermanos que nos preguntan por algunos temas
Y hoy creo que vamos ¿cómo voy a decir? A ampliar estos temas que hemos estado hablando con algunas personas. Así que, Eduardo, creo que vamos a orar para que Dios se quede en control y pues, después podemos ampliar lo que es este nuevo proceso. Vamos a ver. Acompáñeme a orar. Buenas noches, Señor y Padre Celestial. Muchísimas gracias, Padre, por permitirnos reunirnos en tu nombre y poder compartir de tu palabra a cada una de nuestras iglesias en Honduras y aún algunas personas que nos escuchan y nos ven en Centroamérica. Muchísimas gracias, Padre, por este tiempo que nos ha dado para que nosotros podamos desarrollar algunos temas que tú quieres, Señor, que nuestro pueblo, nuestra iglesia, Señor, esté enterado de cómo desarrollar cada una de estas cosas. Gracias nuevamente, Padre, por la iglesia, Señor. Gracias por cada uno de sus miembros y por los amigos que se han acercado para decirnos que abordemos tal tema. Muchas gracias nuevamente, Padre, por ser tan especial con cada uno de nosotros, y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Gracias, papá. Bueno, fíjense que bien interesante ese tema. Nosotros estamos queriendo empezar una serie acerca de doctrinas bíblicas. Es interesante, ¿por qué? Porque a medida que las iglesias, y esto es a través de un poquito de historia de la iglesia, les voy a contar, a través de la historia de la iglesia, cuando inician las iglesias, digamos, en el primer siglo, empezaron y bueno, se empezaron a reunir, era una única iglesia, empezaban como a aprender, pero digamos que no tenían una estructura de doctrina sobre lo que creían, simplemente replicaban, ¿no?, las enseñanzas apostólicas, pero tenían la ventaja, porque esta gente tenía los apóstoles, los que habían recibido la enseñanza doctrinal directamente de Jesús. Entonces empezaban a recibir, los apóstoles eran a quienes consultaban. Ustedes recuerdan en el libro de los Hechos, por ejemplo, ¿te acordás vos en Hechos 15, cuando se da la discusión sobre qué debían de hacer los gentiles o qué cosas deberían de hacer los gentiles? Y había una situación sobre que algunos decían, tienen que seguir parte de la ley judía, pero ellos van a Jerusalén a consultar a los apóstoles, porque los apóstoles tenían que dar esa pauta, pero ya habían iglesias consolidadas, ya habían iglesias por todas partes que se había esparcido el mensaje y era interesante porque necesitaban tener claridad sobre lo que creían. Bueno, ¿cómo se aplica esto? ¿Debemos de hacer esto o no lo debemos de hacer? ¿Qué debemos de creer al respecto? Entonces, eso dio la necesidad y con el tiempo también ha pasado que las iglesias han ido formando sus credos. Tenemos el credo apostólico, que es un credo que también lo creemos todos los cristianos en sí, del siglo, no fue en el primer siglo, porque algunos quieren acreditarlo, pero realmente fueron un par de siglos después. Eh, y el credo apostólico abarca, como digamos, la doctrina. Había muchas, digamos, muchos credos también que están implícitos en las escrituras. Por ejemplo, Pablo habla, creo que en Filipenses 2 del 5 en delante, más o menos, es lo cristológico, y creo que también en Colosenses 1 del 15 al 20, si mal no recuerdo. Que son credos cristológicos también que se repetían en la iglesia, pero que era como la doctrina que se transmitía. Entonces, siempre llega la pregunta, bueno, ¿y nosotros como iglesias internacionales de Cristo, qué creemos? ¿Alguna vez te ha pasado que te ha preguntado alguien eso? Bueno, ¿y nosotros qué creemos de esto? ¿Te ha pasado, papá? Claro que sí. Y hay que recordar mucho que en el inicio del movimiento también no se contribuyó mucho a esto de la sana doctrina. O sea, era más, no, pon tu corazón, ve, estudio, estudio, estudio. Y como que dejamos a un lado esta parte, porque esta parte es más seria, más doctrinal y creo que es muy general para todos los tipos de movimientos que hay. Son doctrinas completamente formales, que hay, son cosas específicas que tenemos que hacer. Entonces, y creer, pues, porque no solo es creer, o sea, eh, no sé si podemos hablar de las doctrinas centrales y las periféricas. No, Y eso eso es lo hacemos después, sí, lo hacemos después. eso, sí, entonces eso es bien importante pues, para poderlo desarrollar. Sí, el punto es, o sea, nosotros necesitamos tener claridad sobre lo que creemos y eso ha pasado por siglos y por eso es que ustedes ven que muchas iglesias tienen sus credos, sus confesiones de fe o esto creemos, dice, y tienen un testamento ahí grande que no sé qué, y usted dice, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Y cuándo voy a tener yo mi guía? A veces tiene sus ventajas tener un credo o tener una confesión,
en el aspecto de que nos da una guía clara de inmediato, pero tiene sus desventajas porque hace de que cuando vayamos a la escritura, vamos ya con una idea preconcebida, vamos ya con las ideas previas, no dejamos que el texto nos hable a nosotros como debe ser, sino Sí, que ya nuestro cerebro está con la idea del credo o la idea de la confesión de fe antes de analizar la escritura. Y en realidad la escritura debe ser la que nos dé la verdad. Nosotros debemos de ser buscadores de la verdad bíblica. Entonces, voy a compartir pantalla para ir avanzando con esto, porque en la clase de hoy, la enseñanza de hoy, vamos a hablar, ¿tiene mi iglesia una sana doctrina? ¿Cómo puedo saber yo que tenemos una sana doctrina? Eh, en realidad, ¿tenemos doctrina? Podría preguntar alguno. ¿Y cuál es la doctrina? Hoy vamos a hablar un poco de esto, ¿qué es una doctrina? Entonces, vamos a desarrollar una serie de doctrinas bíblicas que al final de las sesiones vamos a explicarle cómo se van a abordar, porque parte aún de la planeación estratégica que tenemos con las iglesias de Honduras es tener digamos, un documento que nos ayude, que nos sirva de guía para lo que es tener claridad sobre las doctrinas principales que son, vos adelantadas un poco, que son las centrales y algunas que son las importantes. No es que, no, no, no. Entonces, estas son las que sí y estas, no, no, no. Todas son necesarias para la fe cristiana, pero vamos a diferenciar aquellas que están claramente definidas y que no hay lugar a discusión en la ortodoxia cristiana, digamos, y aquellas que también todavía están siendo pues algunas pulidas y otras en otra parte también tienen alguna aplicación diferente según la cultura. Entonces empezamos. Pregunta, y esta pregunta también es importante, hermano, iglesia donde estás, iglesia San Pedro, Tegus, Comayagua, hermanos en Ciguatepeque, donde estén, ¿tiene nuestra iglesia una sana doctrina? Si yo te preguntara eso, ¿qué responderías? Y si dijeras que sí, porque yo te aseguro que alguno va a decir, no, claro que sí, si mi iglesia tiene una sana doctrina, demuéstralo. ¿Por qué? ¿Por qué cree que sí tiene? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a avanzar, vamos a ver. Aquí está. Lo primero, una pregunta más. ¿Es la doctrina relevante? A ver, arranquemos con el tema de doctrina. ¿Es la doctrina relevante para la fe o es suficiente con un corazón sincero y hacer buenas obras? ¿Qué pensás vos, papá? bueno, mira, antes de contestar en sí la pregunta, eh, para hacer una diferencia para nuestros televidentes, recordarles lo que es la doctrina. La doctrina es un conjunto de creencias y principios que se consideran verdaderos y fundamentales en la religión. Eh, Eso es en forma teórica, eso es lo que nosotros, lo que dice aquí son principios que debemos de considerar porque son verdaderos y fundamentales y que están basados esencialmente en nuestra fe y en la práctica de cada una de cada comunidad religiosa. Eh, la doctrina se refiere a las creencias y enseñanzas que se consideran esenciales en toda fe. Entonces, nosotros creemos en esto. ¿Es la doctrina relevante para el fe o siente un corazón sincero? Miren, las dos cosas son importantes. Eh, ¿Por qué? Eh, Porque muchos dirán, la fe tiene que ir amarrada a tus hechos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros, para hacer buenas obras, debemos de conocer nuestra doctrina. ¿A qué nos lleva? El conocimiento de nuestra doctrina es muy importante, las obras también. Pero sin embargo, en mucho tiempo atrás, nosotros lo que hicimos fue, hagamos más obras, más obras. Sí son importantes las obras, pero también la doctrina. Y entonces, en tu opinión, ¿es relevante la doctrina, sí o no? Claro que sí, es la más importante, pues porque la doctrina te va a llevar a las buenas obras. ¿Ah? Conocimiento, porque ¿qué es la doctrina? Es el conocimiento de Dios. Así ¿Y es. Dios qué nos enseña? A eso, a las buenas obras. Ok, entonces vean bien, o sea, bien, tiene razón mi papá lo que dice. ¿La doctrina es relevante para la fe? Absolutamente, absolutamente. Algunos pensamos y hemos separado tristemente nuestra tradición como iglesia internacional de Cristo. A veces hemos separado esto.
a veces el rol del maestro, y por eso ustedes se darán cuenta que no hay muchos maestros nombrados en nuestras iglesias, ni tampoco se ha promovido mucho, pero está cambiando, hermano, eso está cambiando, estamos trabajando en eso, así que tengamos esperanza. Pero la doctrina no ha sido como el brazo fuerte. Sí, la doctrina básica, como, bueno, ¿qué necesita una persona para convertirse? Y ya, de todas maneras, lo importante es el corazón y tenemos muchas muletillas, ¿no? Muchas muletillas que nos hacen a veces volvernos un poco, digamos, eh, un poco celosos, un poco sospechosos con el tema de la doctrina. Como que la doctrina nos va a enredar, ¿no? Nos va a enredar y nos va a impedir trabajar, pero no, la doctrina es muy relevante para la fe porque es la que nos lleva a tener más fe. En realidad, o sea, un buen corazón, podemos tener un corazón sincero y como decimos ahí, estar sinceramente equivocados. Y la sinceridad nos salva. Es el verdadero conocimiento de Dios el que nos va a salvar, la comprensión de Dios. Y ya lo vamos a estudiar también. Así que pilas, como decimos, pilas ahí. Vamos a ver algunas cosas. A veces la lucha es entre doctrina y no doctrina, que ¿para qué estudiar tanta doctrina? Aquí hay alguna frase, mira papá, por ejemplo, que se ha usado para justificar la negligencia en el estudio bíblico. Y estas son interesantes porque dicen, mira la primera, por ejemplo, voy a ir leyendo la primera, vos te lees la siguiente. Dice la gente, no seremos juzgados por la doctrina, sino por nuestras obras. Cuando estemos en el cielo, Dios no nos va a preguntar, a ver, recite la doctrina de la justificación por la fe. Y va a decir, bueno, la doctrina dice esto y esto y esto. Muy bien, puede pasar el examen. No, no va a ser eso. Y efectivamente no va a pasar así. No es como le contaba a mi papá antes de, como cuando hacíamos el examen del himno. Yo no sé si lo hacen todavía en las escuelas, Lo pero yo hacen, recuerdo sí que en lo la hacen escuela y en todavía. el colegio hacíamos el examen del himno nacional y decía, ahora tiene que recitar la tercera estrofa. Entonces, eso no va a pasar el día final. El día final seremos juzgados por nuestras obras, pero nuestras obras van a ser el resultado de nuestra comprensión doctrinal, la forma que comprendemos las verdades que Dios ha dejado transforman mi vida, que también lo vamos a ver más adelante. La siguiente, papá. No es necesario saber mucho de doctrina. Lo importante es hacer buenas obras para estar bien con Dios. En el contexto cristiano se cree que seremos juzgados por las obras, pero también con nuestra relación con la doctrina. La Biblia enseña que la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, son importantes las dos y tienen que ir de la mano. Pero yo lo que te decía es que sí es importante saber la doctrina en que creemos, porque si tú te encuentras con una persona de otro grupo religioso y te preguntan en qué crees, no vamos a saber qué contestar. O qué es más importante, ¿va? Hacer las obras, tu corazón, sí son importantes, pero también el conocimiento de la doctrina. Como te digo, la doctrina es el conjunto de normas que nos llevan a conocer perfectamente a Dios. Así es. Entonces, sí es muy necesario, completamente. Dios quiere la siguiente, que dediquemos menos tiempo a la doctrina y más a las obras. Miren, esta nos pasa mucho. Esta nos pasa mucho porque decimos a veces, bueno, no, 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 ¿para qué estar leyendo tanto? ¿Para qué estar estudiando tanto? ¿Para qué leer tantos libros? ¿Para qué prepararse tanto? Sí, lo que interesa realmente es que hagamos buenas obras, que trabajemos, que practiquemos eso. Entonces, mejor sé poquito y practico poco. No sé cómo lo manejan, pero en realidad, en ningún momento Dios quiere que dediquemos menos tiempo a la doctrina. En realidad Dios quiere, porque de hecho ustedes pueden leer los salmos, el Salmo 1, el Salmo 119, y dice que meditemos en la escritura día y noche. Es decir, la Biblia misma nos invita a ser celosos en nuestro estudio personal de la verdad bíblica para poder comprender. La doctrina es esas verdades. Yo tengo que comprender lo que trata Dios, lo que explica Dios, para que yo pueda poder hacer, estar capacitado para hacer las obras que Dios quiere que haga. Entonces, menos tiempo a la doctrina, falso, completamente. Necesitamos dedicar tiempo a la doctrina para que nuestras obras sean más agradables a Dios. Dice la siguiente, conozco gente que sabe mucho y hace poco. Sí es cierto, en el contexto natural es cierto, hay muchos teólogos que no creen en Dios, solo estudian la palabra, pero no creen en Dios, porque la palabra de Dios hay que estudiarla y creerla. Cuando nosotros creemos la palabra de Dios, entonces van a venir las obras. Esta gente
que sabe mucho, pero hace poco, es porque no creen realmente. Han estudiado la Biblia, pero no creen. Es que la Biblia es la que nos transforma. El Espíritu Santo, cuando tú lees la Biblia, el Espíritu Santo te ilumina y te guía al entendimiento de la palabra. Y es por eso que vas a hacer las obras. Entonces, hay gente que lee la Biblia como leer un paquín y no funciona porque no tienen el Espíritu Santo. No los ilumina y no comprenden la verdadera realidad de lo que Dios nos está revelando a través de su palabra. Así que eso sí es cierto, hay mucha gente que sabe mucho, pero hace poco. Sí. Excelente, vos dijiste algo importante, la iluminación es una doctrina que también ya estudiamos en los miércoles de enseñanza, que Dios te ilumina con obediencia y humildad al comprender la escritura, pero esa ahí está grabadita, la pueden ir a buscar para que lo aprendamos. Los fariseos sabían mucho y Jesús se molestó con ellos por su mal ejemplo. Bueno, sí, Jesús los reprendía fuertemente, los fariseos sabían mucho, viene siendo parecido el caso que estábamos viendo ahí, papá, pero en realidad los fariseos, yo lo he explicado en otras ocasiones, el problema no era el exceso de conocimiento, no fue el exceso de conocimiento lo que lo llevó a estar mal, fue su falta de comprensión adecuada. O sea, ellos no estaban interpretando y entendiendo las doctrinas de forma correcta. Pablo, que fue un fariseo, llegó a entender esas doctrinas y cuando se convierte al cristianismo, se convierte en un gigante espiritual, porque se convierte en un gigante porque era un tipo con conocimiento, con un conocimiento profundo, y eso hace que él tenga una gran diferencia ahí, una gran ventaja aún sobre los apóstoles, porque lo que conocemos de la doctrina se lo debemos a Pablo, principalmente. Pablo Sí. estructuró la doctrina. Entonces, eh, los fariseos sabían mucho, sí, pero tenían un problema doctrinal en verdad, ¿ok? Entonces, Ok. si vemos acá Romanos 10 del 1 al 3, si querés lo leo y lo comentás, papá. Sí. Hermanos, el deseo de mi corazón, este es Pablo también, y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, refiriéndose al pueblo de Israel. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo por Dios. Mire qué interesante. Los israelitas tienen celo por Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Comentario ahí, papá? Sí, fíjate que eh, Pablo en este momento testifica a favor de los que tienen el celo de Dios. Y en ese momento, fíjate que eh, él tenía pleno conocimiento de lo que realmente se estaba enseñando, pero decía que los judíos no estaban de acuerdo con lo que Jesús había enseñado. Era otra cosa la que querían enseñar, porque no sé si va la relación en este momento, pero hubo siempre esa diferencia entre los cristianos ya en Romanos, que los empezaron a llamar cristianos, y los judaizantes. Los judíos querían conservar esa doctrina que ellos tenían de seguir toda la ley, y nosotros íbamos con un nuevo movimiento, ¿verdad? Para tener el pleno conocimiento de Dios. Eso es lo que está hablando Pablo, que ellos no tenían ese pleno conocimiento de Dios. Sí, el pleno conocimiento allá es Jesucristo, o sea, no Sí, aceptaban a correcto, Jesús como el Señor y Salvador correcto. y estaban queriendo inculcar el judaísmo, como decía mi papá, a los demás. Es demás, de hecho, los judíos ni siquiera querían, ellos se sentían exclusivos, se sentían, somos Sí, los meros meros, los escogidos de Dios, y bueno, o sea, no me toques porque yo soy el mero mero acá. Entonces, fíjense bien, Pablo está preocupado, dice que su deseo en su salvación, su deseo en su corazón y su oración por Dios por ellos es para su salvación, o sea, está preocupado por la salvación del pueblo de Israel, por los judíos, porque dice, hey, ellos tienen celo por Dios. O sea, sí, Pablo dice, y aquí es bien interesante, miren qué importante, ellos sí tenían un celo por Dios, sí tenían un fervor religioso, ¿ok? Pero no conforme a un pleno conocimiento. Otras versiones dicen, no conforme al verdadero conocimiento. Entonces, vemos acá que Pablo dice, estoy preocupado porque esta gente tiene un buen corazón, tiene buenas obras, pero no con base al pleno conocimiento. Entonces, ¿ven la doctrina como es importante? ¿Ven el punto acá? O sea, ellos sí tenían buenas intenciones. Es decir, no, lo importante es el corazón. Bueno, esta gente tenía celo por Dios, tenía convicción, tenía pasión,
pero no conforme al pleno conocimiento. Es importante la doctrina. Pablo estaba prácticamente lloraba y él decía, estaría yo sujeto bajo maldición. En Romanos 9, creo que lo menciona, con tal de que mis hermanos comprendieran, que Israel comprendiera esto, comprendiera que el Mesías ha llegado, que el Rey está con nosotros y que nos ha revelado el siguiente paso de la revelación completa para la salvación. Entonces, importante, ¿va? Entonces, ellos estaban poniendo su justicia, como decías vos, exactamente lo que explicabas en el verso 3, desconocen la justicia de Dios, no estaban pensando en la justicia de Jesús, sino que establecen la suya propia, que eran como los Correcto. judaizantes, no se sometieron a la justicia de Dios. Entonces, interesante acá, ¿va? Y ahora vemos otras escrituras también. ¿Querés leerte la primera, 2 Timoteo 4:3, apa? Acerca de Ok, la sana doctrina, que es muy importante. ok. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. La sana doctrina se refiere al conjunto de enseñanzas y principios que promueve la fe, el amor y de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo fundamental es conocer, amar a Dios con lo que Él ha diseñado y ayudar con y discernir en este mundo lleno de mentiras. Entonces, las cosas que los maestros dicen que son claras sobre Jesús, muchas personas no las van a aceptar y van a buscar personas que les digan cosas que ellos quieren escuchar, porque Jesús fue recto sin pecado. Y la gente que esté escuchando quiere escuchar un mensaje light, un mensaje que no le digan nada, que no le llamen la atención. Esas son cosas importantes de lo que es la sana doctrina, decir las cosas como Dios quiere que las digamos. Así es, y va a llegar ese tiempo, ya está pasando, para la gente ya no quiere, Bastante. no tiene paciencia, no toleran la sana doctrina. La sana doctrina es las vidas que Dios demanda para el ser humano y lo ven como una carga. Es más, he dado esta clase acá en San Pedro acerca de las ideologías también que están gobernando hoy Sí, la sociedad y que hacen de que el mensaje cristiano sea visto como un mensaje opresor, como un mensaje enemigo de la sociedad y un mensaje que hay que eliminar. Entonces, cuidado, van a venir tiempos tal vez un poco difíciles para la fe cristiana, pero seguimos leyendo Tito 1:9, debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también puede exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Esta es una recomendación final para el nombramiento de ancianos en la iglesia y el obispo, que era digamos, como un líder principal en la iglesia, y que aplica a todos los liderazgos, todo el liderazgo de la iglesia. Si usted sirve como líder, esto le aplica. Dice, apegados a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió. Es que es bien importante esto, por eso es que no debemos de salirnos, a veces queremos ser creativos nosotros o querer tirarnos las de pilas, ¿no? De que yo tengo buenas ideas y aprendí esto y aprendí de coaching, aprendí de aquí, de allá y traigo todas mis ideas. No digo que sea pecado hacerlo, pero lo primero que debe hacer un comunicador de la palabra de Dios es apegarse a la palabra fiel, que eso es lo que es la sana doctrina. Exhortar, dice, los marcamos en rojo, exhortar a otros con sana doctrina y refutar a los que se opongan. O sea, la sana doctrina es heredada y lo vamos a ver más adelante también, es algo que se recibe y nosotros lo tenemos en la escritura. Entonces, yo trato de ir fiel a la escritura. Cuando le dicen acá a Tito, Pablo le dice a Tito, la enseñanza que, según la enseñanza que recibió, que le está dando Tito, le está dando las recomendaciones para el nombramiento de los ancianos y líderes, cuando dice según la enseñanza que recibió es según, porque en ese tiempo recordemos que se está escribiendo el Nuevo Testamento, no es que las cartas andan circulando, la enseñanza era recibida, hoy la enseñanza está escrita, y esa es la fidelidad a la escritura, es la sana doctrina, ¿ok? Dale la otra, Tito 2. sí. Tito 2:1, tú en cambio predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y eso es lo que estábamos hablando y eso es lo que, ¿te acuerdas cuando estabas predicando lo de los movimientos LGTB? Y mira, muchos movimientos fuera de nuestras iglesias están absorbiendo a esa gente y yendo contra los principios y contra la doctrina nuestra. Yo creo que tenemos que respetar a estas personas, a estos grupos,
como personas tenemos que respetarlas porque son seres humanos, pero que no me inculquen a mí que eso es la voluntad de Dios. No puede ser normal eso, está fuera de lo que es la escritura, porque nosotros dice, ¿quiénes van a heredar el reino de los cielos? Solo los que tengan la sana doctrina, los que conozcan, y este tipo de grupos están eliminados de la salvación, podríamos decirlo así, solo si se arrepienten, creo que debería ser. Entonces, Sí, tenemos que tener mucho cuidado cuando se predica también, porque muchas veces queremos quedar bien con todo el mundo, y la sana doctrina no es para quedar bien, es un término que es una doctrina sana, que es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. sí, solo hay y un comentario, digamos, es, estas ideologías, es la ideología, o sea, no es el individuo, o sea, hay que entender, no es que el individuo sea inferior, no es que el individuo sea un ser humano de otra categoría, no. Todos los seres humanos hemos sido creados a la imagen de Dios, ¿ok? Y merecemos la misma honra y dignidad por reflejar la gloria de Dios, aunque distorsionada por la caída, pero merecemos la dignidad porque Dios nos ha hecho a su imagen. Pero las ideologías que quieren imponer lo que vos hablabas, el tema es que quieren imponer que la iglesia misma adapte sus doctrinas a las ideologías, y eso es lo que no podemos permitir. Eso es lo que no, Entonces, sí, Tito no lo 2 podemos permitir. bueno, Sí, seguimos, ¿verdad? sí, Entonces, predicar de acuerdo con la sana doctrina, no permitamos que, no, o sea, no debe, la doctrina no se ajusta, la doctrina es sí, heredada, la doctrina ya está, no sí, debe es cierto. ajustarse. Y veamos acá, este es un librazo recomendado, estoy empezando a leerlo, de hecho, se lo pasé a mi papá también porque ahorita estoy llevando la clase de teología cristiana y en la maestría y ha estado muy bueno empezar a leer este libro. ¿Y cuáles son los beneficios de la sana doctrina? Este libro de David Tripp dice, ¿realmente crees? Desarrolla 12 doctrinas que cree que son fundamentales en la fe cristiana. Entonces, voy a leer así la primera, dice, cada doctrina bíblica, estos son los beneficios que nos da, provee un resumen o síntesis de aquello que Dios considera vital que conozcamos y entendamos. Entendamos, una doctrina, digamos, es una verdad, es un conjunto de verdades que a veces podemos simplificar en una sola palabra. Por ejemplo, decimos la doctrina del bautismo, la doctrina de la justificación por la fe, una o dos palabras también. Entonces, provee un resumen de lo que Dios ha hecho. Cuando tratamos de estudiar esa doctrina, nos permite qué es todo lo que Dios ha hecho en ese contexto, en ese tipo de conocimiento, en esa área específica de conocimiento bíblico, teológico. Entonces, hay un resumen ahí de lo que es la síntesis de lo que Dios considera vital e importante porque Dios lo ha revelado así. La segunda ahí, ¿verdad? Las doctrinas de las escrituras proveen un resumen provechoso de la grandiosa historia de la redención. Miren, y eso es cierto, pues, o sea, Dios a través de toda la historia, a través de los 40 autores de los libros de la Biblia, ha ido mostrando esa redención que nosotros necesitamos. ¿Se acuerdan de la caída? Desde ese momento venimos y Dios nos ha ido llevando despacio porque Dios es infinito, pero nosotros somos finitos. Y este resumen de las doctrinas nos provee, es provechoso porque nos llevan directamente a lo que es la redención. Sí. Número 3, cada doctrina es una explicación, se condensa, gran comprensión y contenido y actividad en una sola palabra, lo que hablábamos, ¿no? O sea, explica conceptos, digamos, profundos de la verdad de Dios en una sola palabra. La iglesia, por ejemplo, está la doctrina de la iglesia. Bueno, ¿qué es la iglesia? Bueno, es el cuerpo de Cristo, es la esposa del Cordero, hay diferentes formas de verlo también, o de que la Biblia lo muestra también para poder comprenderlo. Entonces, pero ¿qué dice toda la Biblia respecto a ese tema? Entonces, eso es lo que nos permite la doctrina, una comprensión de los temas fundamentales en una palabra, podemos decir, esta doctrina, la salvación, digamos, la salvación, ¿qué es la salvación? ¿De qué somos salvos? ¿Cómo somos salvos? Ya viene una explicación detallada. Según de Timoteo 1, del 12 al 13, yo sé que vamos a un poco rápido porque al final quiero que podamos hacer una idea de lo que vamos a plantearles a ustedes en estos miércoles siguiente de enseñanza, de los siguientes meses que vamos a tener y el próximo año también, ¿verdad? Que vamos a desarrollar juntos. Dice así, por ese motivo padezco estos sufrimientos.
pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la buena enseñanza que se te ha confiado. Pablo, diciéndole a Timoteo que siguiera el ejemplo de sana doctrina que de mí aprendiste. Vean bien, heredada. La sana doctrina no es algo que se inventaba alguien, es algo que era heredado, es algo que se transmitía, es algo que lo tenemos en la escritura. Entonces, la escritura es la que gobierna. Ahora, ¿pero puede una iglesia usar la Biblia y tener y no tener sana doctrina? Sí, si no la usa seriamente y no tiene un estudio serio de la escritura. Porque podemos a veces, y nos ha pasado y a veces ha sido parte de nuestra cultura, como Iglesia Internacional de Cristo, usar pasajes aislados, usar aquel muchos pasajes aislados del texto y no desarrollar el texto en sí que estamos hablando. Y de repente, ahora es más fácil porque ahora hasta tenés muchas herramientas y muchos tecnológicas, ¿no? Para decir, bueno, voy a dar una clase acerca del amor y solo le pongo amor y ya puedo encontrar, es más, hasta el sermón hecho puede encontrar ya, ya no necesita mucho, ¿verdad? Eh, pero no, yo tengo que ir a los textos y los textos me van revelando a mí. Mi estudio es yo saco del texto. No es que el texto, no es que yo agarro el texto solamente para respaldar mi idea. Eso no pasa. Entonces, importante, una sana doctrina es una iglesia que enfoca la escritura, que es fiel a la escritura y que busca ser fiel a la escritura. ¿Comentario, papá? Sí, fíjate que yo escribí aquí, la sana doctrina cristiana se enfoca en la gloria de Dios y la salvación de los hombres a través de la fe en Jesucristo. Es una base fundamental para la vida y para la práctica cristiana. Entonces, esto es la sana doctrina. Enfocarlos en la gloria de Dios a través de Jesucristo y es la base fundamental para la vida y la práctica cristiana. Nosotros todos los días tenemos que esforzarnos por tener una sana doctrina. Correcto. Seguimos acá. Léete esta siempre de David Tripp, es un buen comentario para que veamos el tema de la doctrina, ¿no? La doctrina es algo que vives aún en los momentos más insignificantes y cotidianos. La doctrina bíblica existe para transformar tu identidad, alterar tus relaciones y reestructurar tus finanzas. Fue pensada para cambiar la manera como piensas y hablas, tu actitud hacia el trabajo, tu conducta en el tiempo libre, tu comportamiento en el matrimonio y lo que haces como padre o como madre. Fue establecida para cambiar tu manera de pensar acerca de tu pasado, de interpretar el presente y de ver el futuro, me imagino que dice ahí. Sí, sí, así es. Ah, no lo ves ahí, ¿no? Bueno, No lo solo ves. quiero comentar rápidamente acá. La doctrina es algo que vivimos, es algo que pareciera, y me gusta como lo dice acá, si te fijas, papá, los momentos más insignificantes y cotidianos de la vida reflejan nuestra doctrina. Entonces, la forma en que actuamos, cómo somos en el trabajo, cómo somos en la familia, cómo somos en nuestra relación con nuestros vecinos, cómo somos en nuestra universidad, en el colegio, donde estemos. La doctrina que tenemos en nuestra vida se ve reflejada en todos esos ámbitos. Y mira qué interesante lo que es, la doctrina bíblica existe para transformar tu identidad. Cuando yo comprendo mi doctrina, mi identidad se transforma también y altera todo, reestructura todo, hasta mis finanzas. La forma como yo veo el dinero, la forma como administro mi dinero y la forma como soy con mi dinero se ve reestructurada, se ve cambiada por una doctrina. Interesante, ¿no? Entonces, la doctrina me encanta, como lo dice este Paul, fue pensada para cambiar la manera como piensas y hablas, la actitud en el trabajo, la conducta. Mira qué interesante, ¿va? Sí, Y es lo que todo, todo. hablabas al final. O sea, entonces, la doctrina te cambia todo, un entendimiento doctrinal correcto. Y por eso, mi querida iglesia, es que estamos hoy acá dando inicio a una serie donde vamos a empezar a estudiar doctrina.
para que usted venga también y no lo agarren ahí, como dijo mi papá, que te encontrás a alguien a veces que sabe un poquito de la Biblia y te pega ahí una, ¿cómo es? Una buena sacudida, ¿va? Que te deja sin palabras y sin respuesta también. No queremos que eso pase, queremos que tenga claridad, ¿ok? Pasemos a la otra si querés y vamos Sí, comentando uno a uno. ¿Cómo es una iglesia con sana doctrina entonces? Bueno, la primera la leo yo, dice, una iglesia seriamente comprometida con presentar el evangelio con fidelidad, profundidad y precisión bíblica. Predicamos no motivacionismo, no sensacionalismo, no buscamos realmente, aunque somos buenos motivadores, porque la palabra de Dios es poderosa y vamos sí. a ser grandes motivadores de la palabra de Dios, pero no es así, no es nuestro enfoque ser grandes motivadores. Nuestro enfoque es ser comunicadores fieles, profundos y precisos. Eso es el llamado tuyo, mi querido hermano, mi querida hermana, para una iglesia con sana doctrina. Entonces, cuando eso no ocurre, es una alerta. Entonces uno dice, ¿será que mi iglesia tiene sana doctrina o no? Veo yo a mis predicadores realmente hablando con fidelidad, profundidad y precisión bíblica. Entonces, esta es una pregunta a responder. La siguiente, papá. Estimula un estudio bíblico transformador para los miembros. Eso es lo que hemos predicado siempre. Cuando tú estudias la Biblia, tu vida es transformada completamente. Venimos, y ahí están los ejemplos de personas que venimos del fango, lo más profundo, y venimos, y gente que nos conoció en ese mundo bajo, se admiran viendo la diferencia de las personas que somos una vez transformados por la palabra. Entonces, no solo es hacer buenas obras, también el estudio bíblico va a transformar, porque a través del Espíritu Santo nos va a guiar para nuestro estudio y transformar así cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Sí, y la iglesia entonces, recuerden, si mi iglesia no estimula este estudio, bueno, también es otra señal de alerta. Recordemos, estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo es una iglesia que tiene una sana doctrina? Bueno, estimula, promueve esto, predica el estudio bíblico transformador, o sea, esto debe pasar. Tercera, conoce, enseña y defiende las doctrinas centrales de la fe cristiana. Bueno, conoce, eso es importante, mira, Sí, conoce, enseña y defiende las doctrinas. Esto no es de ir a pelear, ¿va? No es que vamos a ir a pelear a ver por una doctrina entre una persona y otra, porque aquel me dijo que no. Pero las entiende, las conoce, las enseña. Pregunta, mi querido hermano, ¿las conoces? ¿Conocer las doctrinas centrales de la fe cristiana? Si te hiciéramos un examen hoy, ¿qué es lo que es fundamental en la fe cristiana? ¿Qué responderías? Porque algunos pensarían, no, bueno, hacer lo que a Dios le agrada. Bueno, sí, pero ¿qué es lo que a Dios le agrada? ¿Cómo voy a saber lo que a Dios le agrada si no estudio lo que a Dios le agrada, ¿no? correcto. Entonces, para poder conocer, necesito un estudio. Y el estudio es el que me transforma. Entonces, para poder enseñar, necesito conocer. Y para poder defender también necesito conocer, obviamente. Entonces, importante y por eso es que estamos tomando en serio este tema de conocer las doctrinas fundamentales de nuestra fe. ¿Sí? Correcto. ¿Tiene un compromiso genuino por poner en práctica la enseñanza bíblica? Claro que sí. Nuestra iglesia tiene el compromiso y ha estado siempre comprometida. De hecho, nosotros somos fruto de esa enseñanza, de ese compromiso con la práctica de la enseñanza bíblica. Nosotros somos parte de ese ministerio de enseñanza bíblica. Y la iglesia, por los últimos 4 o 5 años, ya llevamos este miércoles de enseñanza dedicado para esa práctica constante de enseñanza bíblica, para que los hermanos en todas las iglesias de Honduras también se animen a estudiar a profundidad para ser transformados en su corazón por Jesús, que es nuestro Salvador y Señor. Así es. Entonces, bueno, ¿cómo sé si mi iglesia tiene una sana doctrina? Lo puedo saber. Bueno, es una iglesia que es fiel a las enseñanzas, una iglesia que no se mantiene necia o estática si hay algo que debe de cambiar. También nosotros, como iglesias internacionales de Cristo, también hemos tenido que cambiar algunas posturas con el tiempo. Hemos cambiado nuestra forma de pensar en algunos asuntos de la fe, no en los centrales siguen siendo iguales, pero sí en otros. Y mantenernos abiertos a eso cuando vamos a la escritura y dejamos que la escritura nos va moldeando, ¿no? Nos va cambiando y dice, hey, tenemos que estudiar más a profundidad este tema. Entonces,
Recuerda, mi querido hermano y mi querida hermana, una iglesia con sana doctrina, ¿cómo la vas a identificar? Resumen, compromiso por presentar fielmente el evangelio, profundos, precisos. Estimula, te incentiva siempre a un estudio bíblico transformador, a un estudio bíblico que realmente te lleve a ser una persona diferente. Te enseña doctrina, te enseña qué son los fundamentos de la fe para que puedas ver, como decía Paul en los textos que vimos, para que realmente también puedas cambiar tu mente, cambiar todo. Eso va a ser la doctrina, tu forma de actuar lo va a cambiar. Y hay un compromiso por poner en práctica. No puede ser, obviamente, no vamos a quedarnos solo con saber. Tenemos que seguir a saber y hacer, ¿ok? Entonces, ahora, vamos ahora a lo bueno. Mira, papá. Miren Sí, este circulito. Bueno, son varios, ¿no? Pensemos, quiero que entendamos que cómo se entienden, digamos, las doctrinas, ¿no? Entonces, mira acá, digamos, mira, bueno, primero al centro, ¿va? Las sí, doctrinas centrales. Hay doctrinas que son fundamentales para la fe cristiana. Es decir, que no hay discusión, de hecho, que han estado en debate por siglos. O sea, tenemos que entender también que no es que nosotros somos los primeros cristianos que han existido cristianos los últimos 2000 años. Y en estos 2000 años han habido debates fundamentales donde se ha llegado a algunos, digamos, acuerdos referente a algunas doctrinas, que también las vamos a discutir. Entonces, a esas vamos a llamar las doctrinas centrales, el primer círculo. Entonces, dentro de esta parte azul, digamos que estarían las doctrinas centrales y también hay otras que no son centrales, sino que las vamos a llamar las doctrinas importantes o periféricas, que están en la periferia, ¿no? O sea, alrededor de las doctrinas centrales. Son importantísimas, pero aún puede ser que algunas no están totalmente refinadas, ¿ok? Otras también que tengan una aplicación cultural diferente según el lugar donde nos encontremos. Pero las doctrinas centrales es así, se aplican igual. Todos los cristianos, para que estemos alineados, vamos a creer eso. Y están acá, en estos puntitos de acá, los asuntos de opinión. Hay otras cosas que la Biblia no es explícita, no es, o que Dios mismo no lo reveló de una forma tan clara, porque era un asunto donde los cristianos podíamos opinar y tomar decisiones con base en los demás principios bíblicos. Entonces, ¿cómo ves esta idea? ¿Cómo ves la ilustración? ¿Para creer que sea digerible, para entenderlo? claro que sí es importante. Y ya cuando entremos a profundidad, por lo menos en este momento, nos vamos a dar cuenta de cuáles son las centrales y cuáles son esas importantes o periféricas. Muchas veces, como todas son doctrinas, entonces venimos y las queremos meter todas al mismo tiempo. Hay doctrinas que son, vaya, la doctrina de salvación no la podemos comparar con otra que pueda ser menos importante, pero que sí va a poder si, tener una opinión de esa doctrina, va a ayudar a la gente a resolver sus conflictos, porque por doctrinas es que tenemos tanto conflicto los grupos religiosos. Sí, o sea, la doctrina de salvación es una doctrina central, pues, o sea, eso es Sí, clave, ¿va? Y a sí, veces en esa tenemos que estar de acuerdo, pues, si no, no vamos sí, a poder estar en la misma iglesia, digamos, ¿no? Porque habría un problema ahí serio, ¿no? Si no estamos de acuerdo. Pero hay otros asuntos que, digamos, no los conocemos, como decís vos, y que a veces se han vuelto, por ejemplo, imaginemos, ¿cómo va a ser el regreso de Cristo exactamente? O sea, ¿qué tipo existe el milenio literal, van a haber 1000 años de reinado, como dice Apocalipsis, o no? Entonces, hay denominaciones que se han separado por su interpretación, digamos, con sí. respecto a el regreso de Cristo. No lo sabe, es difícil saberlo, no es fácil. Entonces, eso es una doctrina importante, pero no es una doctrina, la forma como va a ocurrir, lo que va a pasar, el milenio no sería una doctrina, digamos, central, sería una doctrina importante, pero no una doctrina central. Entonces, para que hagamos una idea, aquí voy a poner algunas. Hemos categorizado con mi papá de las doctrinas centrales esto. Bueno, la deidad y la humanidad de Cristo. Ahí estamos de acuerdo. Tenemos Cristo 100% hombre, 100% humano. ¿Cómo funciona eso? Tal vez no lo comprendemos muy bien por nuestra mente limitada, pero es claro lo que las escrituras reflejan. El regreso de Cristo. Cristo va a volver. Sabemos que va a volver. O sea, si alguien me dice, no, 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 eso no va a pasar, eso es una doctrina central. Los cristianos esperamos el regreso de nuestro Señor. Exacto. ¿Cómo va a regresar? No lo sabemos, pero que sí va a volver. Eso, si yo no creo eso, realmente aquí tenemos un problema serio. La salvación, bueno, ¿cómo se obtiene la salvación?
cómo el ser humano es salvo, ¿ok? ¿Qué debe seguir? Hay pasos que debe seguir para ser salvo. ¿Qué determinó Dios para salvar a su gente? ¿Me entiendes? Es una doctrina central. La Trinidad, la comprensión de la persona de Dios, del ser de Dios, formado por Padre, Hijo, Espíritu Santo, es una doctrina fundamental. Si alguien dijera, no, no, yo pienso que eso es diferente, y hay textos que te podrían a veces decir, no es que uso un texto para decir, mira, este texto me pareciera que no cala con la doctrina que nosotros estamos enseñando. Cuidado, porque las doctrinas se hacen por una comprensión total. Un texto aislado no es suficiente para poder convertir una doctrina en central, ¿ok? La inspiración y la inerrancia de la Biblia. Eso es fundamental. Si no estamos alineados en eso y no creemos en la inspiración, todo el sistema se cae, como dicen, porque si no creemos en la inspiración bíblica, entonces la verdad estamos acá pues jugando, ¿no? A ser buenos amigos, a llevarnos bien y a tener un ambiente armonioso con consejos que dio alguien allá en Galilea hace 2000 años, ¿no? ¿Ok? Y la muerte y resurrección de Cristo. Cristo murió y resucitó. Eso es veraz, eso es real. La fe, de hecho, como lo diría Pablo en Corintios, 1 Corintios 15, o sea, si no hay resurrección, dice, nuestra predicación no sirve para nada. ¿cierto? ¿Sí? Así lo decía Pablo. O sea, Sí. entonces, para que nos demos cuenta. Entonces, esta es, digamos, la que vamos a desarrollar. Vamos a ir viendo cada una de estas. Cada miércoles de enseñanza, ya el orden después se lo vamos a definir, pero la idea es que podamos desarrollar estas. ¿Cómo ves, Apa? Sí, fíjate que como estas son las doctrinas centrales, estas son las que tenemos que llevar en nuestro corazón y estar firmes en conocerlas a profundidad. Así que hemos dado un resumen de lo que es cada una de estas doctrinas, digamos, de la deidad y la humanidad de Cristo. Recuerda que en aquel tiempo sale la doctrina porque los gnósticos decían que Jesús vino como un espectro, pues que no era humano. Y entonces en las escrituras se demuestra que Jesús fue completamente hombre porque sufrió, lloró, durmió, se cansó y murió y resucitó, venció la muerte. Entonces, en eso es una doctrina central que tenemos que tener bien clara. La otra es la Trinidad, que es un poco difícil, Sí. porque ¿con qué podríamos comparar la Trinidad? El otro día estaba leyendo parte de uno de los libros que estoy leyendo de una clase de la maestría y decía que iba a ser una comparación así un poco eh, no muy profunda, pero para que la pudiéramos entender. La Trinidad la podemos comparar con el agua, dice que tiene tres estados, pero es la misma agua, sólido, líquido y gaseoso, pero es la misma agua al final. Entonces, no es comparación, dice el autor, pero sí para que lo podamos entender de una manera que la Trinidad es Dios, tres personas con la misma simiente. Y la inspiración y la inerrancia a mí me llevan a la cúspide. 40 autores en 1500 años no perdieron el hilo de lo que Dios quería revelarnos. La Biblia en sus manuscritos originales no tiene ninguna falla, no se contradice, es inerrante. Y eso es lo que hace verdadero a la palabra de Dios en la Biblia. Sí, sí, son difíciles de Sí, explicar, digamos, igual la claro. analogía del agua se queda corta, es Sí, pobre de hecho, correcto. porque es como comprender, encasillar a Dios en un concepto humano, no Sí, podemos. claro. Ya les voy a mostrar varias, hay varias analogías que han intentado explicar, algunas menos acertadas tal vez, pero no es fácil de entenderlo, pero bueno, eso dejémoslo para ese episodio, ¿no? Sí, De que vamos a tener ahí, doctrinas centrales, y ya cerramos con estas, las importantes. Las importantes habían varias acá, le puse algunas, como la ayuda al necesitado, eso es importante, es una doctrina, o sea, claro que sí. tenemos que defenderlo. Los dones milagrosos del Espíritu Santo, bueno, ¿hay milagros todavía? Creemos que sí, aunque no en la forma como se ha comercializado hoy. No creemos que haya más revelación, no creemos que haya más eventos sobrenaturales, digamos, que estén dando lugar a nueva interpretación de la Biblia o a nueva revelación bíblica o a nueva revelación divina, sino más bien que Dios puede obrar y hacer milagros, claro que lo puede hacer porque Él tiene el poder para hacerlo, Él puede romper las leyes de la física cuando Él le dé la gana, obviamente, Sí, porque Él es Dios, aunque sabemos que según el patrón histórico bíblico, pues Él lo hace en momentos puntuales, la ofrenda, el papel de la mujer, como que debe hacer la mujer en la iglesia,
El noviazgo cristiano es una doctrina también que tenemos que estudiar, que no está en la Biblia claramente, pero tenemos que definirla también, porque sí es algo real para nuestro tiempo, ¿no? ¿Cómo aplica? O sea, si no existía un noviazgo como lo que hay hoy, entonces, ¿qué principios aplican aquí? Entonces, interesante. Membresía y disciplina de la iglesia. ¿Cuándo alguien es retirado de la membresía de la iglesia? O sea, ¿en qué momento? Disciplina. ¿Debe alguien ser retirado forzosamente de la iglesia? Bien interesante también esos temas de doctrina. La Santa Cena, qué es, cómo debe tomarse, las diferencias. Hay diferencias entre grupos, de hecho, de forma como debe hacerse. Viene acá evangelismo y misiones, discipulado, el aborto, estilo de vida LGBT, LGBTQIA+, que aquí ya fuimos agregando que debemos de definir posturas doctrinales claras con respecto a estos grupos. Entonces vamos ampliando. Esto no era un problema tan complicado en el primer siglo, o sea, aunque había la práctica de una moral y ética sexual diferente a la bíblica, pero hoy estos grupos son consolidados, son grupos diferentes, entonces tenemos que tener posturas claras referente a cómo debemos abordar y ayudar a estas personas a que también puedan recibir la iluminación del Espíritu Santo y poder ser salvados. Entonces, en general, doctrinas importantes que vamos, tal vez no tengamos claridad en algunas total en algún momento, porque estamos, digamos, puliéndolas, son importantes, pero digamos, no son como las centrales. Las centrales, hay siglos de historia que las respaldan también con respecto a cuál es la ortodoxia referente a la fe cristiana. Entonces, esto es, creo que aquí terminamos, ¿verdad? Y voy a parar de compartir pantalla y bueno, ¿cómo lo viste, papá? ¿Estamos listos para que el siguiente mes nos metamos con alguna fuerte? Bueno, mira, hay dos cosas importantes en todo esto que es las disciplinas, las doctrinas, perdón, las doctrinas centrales. Creo que esto va a ayudar mucho a la iglesia porque le va a dar un fortalecimiento de lo que realmente creemos nosotros. Y es un gran reto para nosotros poderlas explicar de manera sencilla para que nuestros hermanos vengan y se ilusionen con seguir aprendiendo cada día. Yo les recomiendo a todos los hermanos de la iglesia, sigan leyendo su Biblia, sigan leyendo otros libros que les puedan ayudar, porque es importante nutrirse de la palabra de Dios, porque eso nos va a transformar y eso es lo que nos ha transformado. Estas doctrinas centrales son las que han transformado nuestras vidas, el cambio que hemos tenido en nuestras vidas y los cambios que tenemos que hacer, porque tampoco es que lo hemos logrado todo. No, creo que todavía no merecemos nada. Sin embargo, estamos luchando para llegar un día para poder ser por lo menos considerados que hemos trabajado en la parte espiritual de cada uno de nosotros. Bueno, y aprender, como dice papá, yo solo puedo cerrar nada más con decirles, creo en ustedes, iglesia, creo que son capaces de aprender. Claro. Vamos a hablar temas elevados acá también, un poco más difíciles de comprender, aún que históricamente la iglesia no ha sido fácil estudiarlos. Ahí estamos estudiando, le vamos a hacer un esfuerzo grande, pero vamos a desarrollar estas doctrinas centrales primeramente y luego vamos a pasar a las importantes. Y entendamos, queremos crecer, mi papá dijo algo importante, vamos a crecer como iglesia en este aspecto y vamos a ir consolidándonos pues para tener más claridad cada vez y para que esto te transforme. El objetivo de todo esto, una doctrina clara, es una doctrina que transforma tu vida hasta en los más pequeños detalles. Me quedo con eso. Dios les bendiga. Nos vemos en septiembre, ¿ok? Buenas noches de mi parte y que Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Hasta el próximo miércoles de enseñanza. Dicha